Una mañana, un hombre vio una perra de color marrón rojizo en su jardín. No estaba sola, sus lindos cachorros estaban con ella. Todos los cachorros se parecían a su madre, pero uno de ellos era muy diferente a sus hermanos. Le recordó al hombre a su perro, Marley. El dueño de la casa estaba desconcertado. Marley generalmente estaba guardado en su perrera, por lo que era poco probable que hubiera engendrado descendencia. El hombre estaba perplejo, enfrentándose a dos dilemas: averiguar si Marley estaba relacionado con estos cachorros y decidir qué hacer con los cachorros y su madre. Durante los últimos 2 o 3 años, Marley había estado constantemente en la perrera de la propiedad. A veces salía a pasear, pero el hombre siempre vigilaba de cerca a su mascota durante esos paseos. Por lo tanto, el dueño de la casa se sorprendió mucho cuando vio a la perra de color marrón rojizo y a uno de sus cachorros que se parecía a Marley. Se sorprendió aún más cuando vio que este cachorro negro se veía sorprendentemente diferente a sus hermanos. Se parecía mucho a Marley cuando era cachorro, era simplemente una copia de él. ¿Podría mi perro haber encontrado una novia y estos ser sus cachorros?, pensó mientras miraba a sus invitados no deseados. Mientras el hombre estaba perdido en sus pensamientos, la novia se sentó cerca de la perrera de Marley. Movió la cola y actuó como si lo conociera. El perro mismo empezó a jugar con los cachorros. Actuó como si realmente fuera su padre. El hombre estaba tan perplejo que decidió aclarar todas sus dudas. No podía creer que su perro de alguna manera se las hubiera arreglado para hacer hijos. Fue al veterinario y solicitó una prueba de ADN. Tomando a uno de los cachorros, el especialista recogió rápidamente material para el análisis, luego lo comparó con el ADN de Marley. Después de escuchar los resultados de la prueba de ADN, el hombre se calmó. Marley no era el padre de los hijos de la invitada. Inicialmente había pensado que esto no podía haber sucedido. Pero ¿qué hacer ahora con la perra de color marrón rojizo y sus cachorros? El hombre pidió ayuda a sus compañeros del pueblo. Decidieron vigilar a la perra para averiguar dónde vivía. Organizando la vigilancia, la gente descubrió que la joven madre vivía debajo de un puente. La escena que vieron no era agradable. Debajo del puente había suciedad y humedad. Además, se acercaba el invierno y los cachorros podrían simplemente congelarse y morir. El dueño de Marley sintió pena por las pobres criaturas. Este lugar lúgubre y aterrador no era un lugar adecuado para vivir, ni siquiera para perros adultos. ¿Qué pasa con los cachorros pequeños? Entonces decidió que acogería a la madre y sus cachorros. Preparó especialmente una perrera espaciosa para ellos para que la familia pudiera pasar el invierno de forma segura. Desde entonces, la madre y sus cachorros han recibido comida deliciosa y atención. Qué maravilloso que haya personas en este mundo como este hombre. No podía dejar a los animales en problemas, así que no tuvo miedo de asumir la responsabilidad de la perra con toda una camada de cachorros. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.